Bienvenidos, hoy hablaremos de la dictadura y la vuelta de la democracia en Chile. Comencemos. Bienvenidos al podcast La dictadura de Chile, proceso a la democracia y la democracia en México, el espacio donde exploraremos y reflexionamos sobre uno de los periodos más oscuros de la historia chilena, la dictadura que marcó el país entre 1973 y 1990. Soy Ernesto Lopancho Comanzi, tu anfitrión en este viaje por los acontecimientos, las historias y las voces que definieron una época llena de desafíos y resistencia. Me presento, soy Samara Sastre y les daré una breve explicación de la dictadura de Augusto Pinochet y su impacto en la sociedad chilena. Inició el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Mencionaré algunos hitos importantes. En 1980, plebiscito constitucional que aprueba una nueva constitución, la que extiende el mandato de Pinochet hasta 1988. 1983, protestas nacionales contra el régimen militar. 1984, formación de la Alianza Democrática, coalición de apartados políticos opositores a la dictadura. 1985, protesta nacional contra el régimen militar convocada por la Alianza Democrática. 1986, atentado contra Pinochet que resultó herido. 1987, plebiscito nacional que Pinochet es derrotado, se inicia la transición a la democracia. 1988, candidato de la concentración de partidos por la democracia gana elecciones presidenciales. 1998, Pinochet es arrestado en Londres por el orden del juez español Baltasar Garzón. Me presento, soy Ana Karen. A continuación les daré una breve explicación de cómo surge la dictadura en Chile y las circunstancias que llevaron al golpe de Estado. En 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado militar liderado por Augusto Pinochet derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, dando inicio a una dictadura que se prolongó por 17 años. Las causas del golpe de Estado son complejas y multifacéticas, pero algunos de los factores que contribuyeron a su desarrollo fueron polarización política. La sociedad chilena se encontraba profundamente dividida entre de izquierda y derecha. El gobierno de Allende, de tendencia socialista, enfrentó una fuerte oposición por parte de los sectores conservadores y de la clase alta. La crisis económica, la economía chilena enfrentaba una serie de dificultades como alta inflación, escasez de productos básicos y una creciente descontenta social. Ejercía extranjera. Estados Unidos, con el golpe de Richard Nixon a la cabeza, brindó apoyo a los sectores opositores a Allende y conspiró para desestabilizar su gobierno. Debilidad institucional. Las instituciones democráticas chilenas no estaban suficientemente preparadas para enfrentar una crisis de tal magnitud. Rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas chilenas, con Pinochet a la cabeza, se habían ido distanciando del gobierno de Allende y finalmente se alzaron en armas contra él. El golpe de Estado se gestó en un contexto de profunda crisis política, económica y social. La polarización política, la ejercían extranjera y la debilidad institucional fueron algunos de los factores que facilitaron el derrocamiento del gobierno democrático. El golpe de Estado fue un impacto devastador en la sociedad chilena. Se estima que más de 3,000 personas fueron asesinadas y 40,000 fueron torturadas, y miles de personas fueron obligadas al exilio. La dictadura de Pinochet se caracterizó por la represión política, la censura, la violación de los derechos humanos y la implementación de un modelo económico neoliberal. Comenzamos con el punto de qué rumores se escuchaban acerca de lo que estaba pasando en Chile.
Decimos que se hablaba poco a tal punto que hasta la misma prensa estaba intervenida. Era muy difícil el poder enterarse de qué ocurría. Muchas veces las mismas personas se enteraban de la situación a través de gente que venía del extranjero, porque las noticias se daban fuera. Igual que, como ya mencionamos, antes todos los sistemas de comunicación estaban intervenidos por el gobierno. Todo estaba bastante distorsionado, pues solo rumores existían de todos los hechos, y prácticamente se vivía en la mentira. También es importante recordar las causas y las consecuencias del golpe de Estado en Chile para comprender mejor la historia reciente del país y para evitar que se repitan los errores del pasado. El primer paso importante fue el plebiscito en 1988, en el que el pueblo chileno votó en contra de la continuidad de Pinochet en el poder. Tras la victoria del no, se inició un proceso de negociaciones entre el gobierno militar y la oposición, que culminó con la firma de los Acuerdos de la Moneda en 1989. Estos acuerdos establecieron las bases para la transición a la democracia, incluyendo la realización de elecciones libres y la reforma de la Constitución. En 1988 se celebraron las primeras elecciones presidenciales democráticas en las que participó Patricio Aylwin. Asumió una presencia en 1990 poniendo fin a la dictadura de Pinochet. El proceso de la transición a la democracia en Chile se caracterizó por la búsqueda de consenso entre los diferentes sectores políticos, el respeto a las reglas del juego democrático, la voluntad de superar el pasado y construir un futuro mejor para el país. La transición a la democracia en Chile es un ejemplo exitoso de cómo un país puede superar la dictadura y construir una democracia estable. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades. Algunos de los desafíos que se enfrentaron durante la transición fue la herencia a la dictadura como la violación de derechos humanos. A continuación les diremos sobre lo que nos comentó el doctor Ángel Rocco, el cual entrevistamos sobre cómo era el toque de queda. Mira, para mí el toque de queda, como yo nací con el toque de queda ya existente, no era absolutamente nada extraño, ¿ya? Es decir, una de las cosas que suceden con las personas que nacimos en la dictadura es que muchas cosas que para otras personas eran muy extrañas, para nosotros era totalmente normal, ¿ya? A cierta hora tú no salías a la calle, a cierta hora quedabas libre para salir a la calle, si te pillaban, eras detenido y se acabó, ¿ya? La gente no podía salir de noche porque no se salía de noche. Entonces, tú como niño, si te dicen, mira, de noche no se sale y nadie sale, para ti es lo más normal del mundo, ¿ya? Hoy en día sería, es decir, con la pandemia, con el hecho de que no nos dejaban salir, ¿cierto? Que había toques de queda en la pandemia, la gente se espantó mucho. Porque claro, era algo anormal. Piensa que para los niños que nacieron, que si hubiese la pandemia, hubiese durado más años, hubiese habido niños que se acostumbraron a vivir siempre en sus casas encerrados. Aquí no existían las fiestas de noche, era muy poco común. La celebración de Navidad era dentro de tu casa y con tu familia, ¿ya? El año nuevo te daban permiso para ir a ver los fuegos artificiales y luego volvías a tu casa para estar con tu familia. Entonces era como todo muy personal. Entonces, y eso ha afectado mucho todavía a gran parte de la cultura nacional. Acá en Chile en Navidad es silencioso, súper silencioso, ¿ya? Es un país donde la gente valoriza el que nadie meta bulla. Como tal, existen distintos puntos de vista, pues por ejemplo, la gente que nació en la dictadura se les hizo algo completamente normal a comparación con personas ya mayores. En esos tiempos, esto hoy en día ha afectado mucho a gran parte de la sociedad. Esta situación llegó a tal punto que hasta las celebraciones, como es la Navidad, sean muy silenciosas, pues se acostumbrara a que en las noches no haya casi ningún ruido, consecuencia de los toques de queda de la dictadura. Como siguiente punto es cómo era la economía en ese tiempo.
En este punto hoy en día sigue en debate, pues antes de la dictadura había escasez de alimentos, cosa que no pasaba en el gobierno militar, pues hubo un auge económico y aunque había restricciones hacia la libertad de las personas, podían comprar lo que quisieran. Hoy en día siguen existiendo quejas, pues las mismas personas aclaran que estaban económicamente mejor en esos años de la dictadura, que hasta cierto punto aún defienden esa manera de gobernar. Antes de la dictadura, ¿cierto? En el gobierno de Allende, había mucha escasez de alimentos. ¿Ya? Chile pasaba, había que hacer filas para comprar, tú no podías comprar cualquier cosa, había escasez. Durante el gobierno militar hubo un auge económico. Entonces, ¿qué pasaba durante el gobierno militar? Si bien había restricciones de la libertad, podías comprar muchas cosas, ¿ya? Chile era uno de los pocos países de esta área de Sudamérica que podía comprar cosas afuera, ¿cierto? Podías tener lo último en tecnología, había llegaron los primeros megamercados, teníamos mall, teníamos centros comerciales. Entonces, desde el punto de vista económico, la gente estaba muy bien. Después de revisar el punto anterior, es relevante también hablar acerca de cómo es que se logró que las personas dieran sus opiniones sin preocuparse de las consecuencias. Hablamos que se normalizó eso de no preguntar y no decir nada. El chileno en general pregunta muy poco. En aquellos tiempos de dictadura, el solo preguntar era muy mal visto. Solo las nuevas generaciones nacidas ya en democracia ven que tienen el derecho a opinar. Pero a comparación de las personas mayores, se acostumbraron al yo no opino ni pregunto. Mira, se dio mucho una cultura de yo no pregunto ni digo nada, ¿ya? El chileno en general pregunta muy poco, porque en esos años preguntar podía ser peligroso. Entonces, si tú veías que el profesor del colegio no aparecía más, y si tú preguntabas, oye, ¿qué pasó con mi profesor? Te decían esas cosas no se preguntan, o simplemente no te contestaban. Si tú veías que un vecino desaparecía, nadie comentaba ni preguntaba nada. Es decir, la sola idea de preguntar, ni siquiera de expresar lo que tú piensas, sino de preguntar cosas, era muy mal visto. De hecho, todavía, culturalmente, las personas que reclaman sus derechos son vistos como personas molestas y complicadas. El opinar es mal visto, ¿ya? Recién las nuevas generaciones, que ya nacieron en democracia, ven que tienen el derecho a opinar, pero las personas mayores, ¿cierto?, se acostumbraron al hecho de que yo no digo, yo no pregunto. Seguimos por analizar qué desafíos se enfrentó Chile durante la transición a la democracia. Hablamos que fue compleja, pues el gobierno de la dictadura duró bastantes años. Esto provocó que el país quedara partido en dos políticamente. Hoy en día este problema aún continúa, pues la gente tuvo que aprender prácticamente una generación completa lo que era votar, lo que era la libre expresión de las ideas, pero a la misma vez estaba la problemática de la división de país, y eso continuó afectando. Pues Chile hace unos años tuvo un estallido social que derivó en el requerimiento de una nueva constitución que no se logró por falta de apoyo. En pocas palabras, la gente un año votó a favor de la nueva constitución y al año siguiente dijo que no la quería. Y pues el país sigue funcionando con la constitución de la dictadura. Así que su principal desafío o problema tiene que ver con la incapacidad como sociedad de superar las diferencias entre sus grupos políticos. Continúan con una constitución detenida, que no responde a la realidad, pero que aún no se ha podido cambiar por no llegar a un acuerdo. Bueno, fue compleja el retorno a la democracia, porque hay que pensar que el gobierno de la dictadura duró muchos años, ¿ya? Desde el año 73 hasta el año 89, ¿cierto? Que fueron las elecciones.
Y uno de los grandes desafíos que tuvo que superar Chile es y que todavía estamos en ese proceso, es que es un país que quedó literalmente partido en dos políticamente. Por lo general, las diferencias entre los partidos de derecha e izquierda, ¿cierto? En todas las elecciones, en todas las votaciones, las diferencias son por márgenes porcentuales muy bajos. ¿Qué implica? Que como país, en la toma de decisiones siempre ha sido extremadamente compleja. Después de la dictadura, ¿cierto? Con la llegada de la democracia, la gente tuvo que aprender, toda una generación completa, aprender lo que era la democracia, lo que era votar, ¿ya? Lo que era la libre expresión de las ideas. Pero al mismo tiempo estaba la problemática de la división de país. Y eso nos sigue afectando porque, si ustedes revisan la prensa, Chile tuvo un estallido social, ¿cierto?, que derivó en el requerimiento de una nueva constitución que finalmente no se logró por falta de quórum. Es decir, la gente un año votó a favor de nueva constitución y al año siguiente dijo que no la quería. Ahora continuemos hablando acerca de la democracia en México, la cual ha experimentado avances significativos a lo largo de los años, pero también enfrenta desafíos importantes. Desde el inicio del siglo XXI, el país ha realizado importantes reformas políticas y electorales que han fortalecido sus instituciones democráticas. La alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos a nivel federal y estatal ha sido un signo positivo de la consolidación democrática. Sin embargo, persisten desafíos como la corrupción, la impunidad, la desigualdad social y la violencia. Estos problemas han generado desconfianza en las instituciones y en sistemas políticos en general. Para fortalecer la democracia en México, es necesario seguir trabajando en la consolidación del Estado del Derecho, garantizar la independencia de los poderes, promover la participación ciudadana y combatir la corrupción y la impunidad. La sociedad mexicana juega un papel fundamental en este proceso, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Para concluir con este podcast, sabemos que este periodo oscuro dejó heridas profundas en nuestra sociedad y en los corazones de quienes perdieron a sus seres queridos. En este momento de reflexión queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos los familiares y personas que sufrieron pérdidas irreparables. Que la memoria de quienes ya no están con nosotros nos guíen hacia un futuro de justicia, verdad y reconciliación. Recordemos con amor y respeto a todos los que lucharon por la libertad y la democracia en tiempos difíciles. Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados. Agradecemos a La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, por grabarse en sus instalaciones y permitirnos esta experiencia, como también al Dr. Ángel Rocco por sus testimonios acerca de la dictadura, y a nuestra profesora, la doctora Noemí Presa Carreño, por guiarnos en este proyecto. Muchas gracias.